Después de casi 20 años en consultoría empresarial en distintos países, formatos y para distintos clientes, todavía hay mucho desconocimiento con respecto a lo que es la consultoría empresarial y en particular la consultoría empresarial independiente. Para empezar, el propio término de consultor o consultoría se mezcla con muchos otros términos como pueden ser el de asesor, el de coach, el de formador, el de auditor. Y todos estos roles de colaboradores externos a la empresa, al empresario y sus equipos, tienen diferencias importantes en cuanto al grado de exclusividad, pedagogía, implicación en la ejecución y en la consecución de objetivos y de resultados, y también, por supuesto, en los honorarios. Por otro lado, cuando hablamos de las competencias del consultor, podemos hacer una distinción en dos grandes grupos de aquellas competencias que se consideran de especialidad, en la cual el consultor se considera experto, y otro tipo de competencias que llamaremos transversales, que todo consultor empresarial debería poseer. Cuando hablamos de las competencias de especialidad en los consultores, podemos hacer un reparto funcional en coherencia con las distintas funciones de un proyecto empresarial. Competencias de especialidad en la consultoría pueden estar vinculadas a una tecnología, ERP, CRM, Business Intelligence, PLM, automatizaciones, arquitecturas, ciberseguridad, Big Data y un largo etcétera de tecnologías que son necesarias o cuanto menos muy útiles en la gestión empresarial. También podemos hacer alusión a las competencias de especialidad cuando hablamos de consultores especializados en ventas o en marketing o en operaciones como puedan ser producción, logística, compras. También podemos pensar en consultores especializados en las finanzas empresariales y el control de gestión, control de costes, control de gestión económico empresarial. Dentro de lo que sería la excelencia operacional, podemos subdividir estas competencias de especialidad en excelencia operacional en ámbitos como la fabricación, la producción, la logística interna o externa, las compras, la gestión de proveedores, competencias de especialidad relacionadas con procesos de calidad y normativas y, en definitiva, todo lo relacionado con la cadena de valor de la empresa. Hablando de las competencias de especialidad y como alternativa a estas competencias de dirección y estrategia, dentro de las cuales podrían estar las competencias tecnológicas y las competencias de excelencia operacional, dentro de las cuales se encuentran todas las relacionadas con la cadena de valor del producto o servicio, complementarios a estas, podríamos pensar en competencias específicas de consultoría en los ámbitos legislativos, ya sea laboral, fiscal, contable o jurídico mercantil. Bien, todo esto recoge lo que serían competencias de especialidad en los consultores empresariales. Pero, independientemente de las competencias de especialidad, todo consultor empresarial debe poseer unas competencias transversales para poder desempeñar su trabajo con éxito. Después de todos estos años, puedo reducir estas competencias transversales a simplemente 4. La primera de ellas sería la capacidad o la competencia en resolución de problemas complejos. En segundo lugar, otra competencia transversal imprescindible para los consultores empresariales es la capacidad de observar además de manera crítica, y eso lleva asociado unas habilidades analíticas, una curiosidad y, por supuesto, un método. Resolución de problemas complejos, curiosidad, método, capacidad analítica y observatoria. En tercer lugar, otra de las competencias transversales imprescindibles es la capacidad de comunicar.
y con la comunicación todos los efectos secundarios que ella produce, es decir, convencer, persuadir, vender y hacerlo de una forma carismática, didáctica y entretenida. Resolución de problemas complejos. Ser observador, analítico, poseer un método, ser curioso y un buen comunicador. Carismático, didáctico y entretenido. La cuarta, para mí, se reduce en una palabra y es integridad. Un consultor empresarial debe ser íntegro, fiel a sus principios, fiel a su palabra, comprometido con lo que dice y con coherencia entre lo que dice y lo que hace. Cuando hablamos de consultoría empresarial, siempre vemos asociado un método, una modalidad, en definitiva, un sistema que permita predecir y reproducir con la mayor fiabilidad posible los resultados positivos obtenidos en experiencias similares anteriores. Este método, este proceso de consultoría, independientemente de la terminología, siempre sigue 4 fases secuenciales. La primera fase es la fase de diagnóstico, en la que el consultor o consultores se impregnan, profundizan en la problemática, los desafíos, los retos del cliente al que pretenden ayudar. La segunda fase es una fase de diseño en la que, tras haber entendido la causa raíz de las problemáticas o las limitaciones en las que se encuentra la empresa, el consultor o equipo de consultores diseña y presenta un plan de trabajo, unas iniciativas que desde un punto de vista conceptual, teórico, porque todavía no se ha puesto en marcha, pretende resolver o materializar los objetivos esperados por los cuales el consultor o equipo de consultoría fue inicialmente contratado, solicitado. En tercer lugar, después de este diseño del plan de trabajo, de las iniciativas, del programa, se lleva a cabo la ejecución. Recordemos que no hay problema resuelto hasta que la solución no se ha implementado correctamente, con lo cual no tiene ningún sentido hacer un diagnóstico o presentar un plan de acción hipotético si este plan de trabajo no se transforma en decisiones, acciones e iniciativas reales que permitan resolver la problemática inicial. Y en cuarto lugar, en muy pocos casos, por no decir ninguno, un plan de acción sobre el papel teórico se va a corresponder al 100% con lo que ocurra en la realidad. El cuarto paso sería la revisión y corrección a modo de iteraciones continuas de ese plan de trabajo para asegurar que se consiguen los objetivos marcados. Dentro de cada uno de los 3 pasos, por simplificar, en el que ejecución y revisión de los resultados se concentran en uno, diagnóstico, plan de acción y ejecución o puesta en marcha de ese plan, dentro de cada uno de estos 3 pasos encontramos diferentes herramientas que los consultores empresariales utilizamos para hacer un buen trabajo en cada una de las áreas. Cuando hablamos de diagnóstico, las herramientas más comunes son la observación, las entrevistas, los talleres de elicitación de requerimientos, reuniones tanto individuales como en grupo y el análisis de la documentación, datos y los sistemas con los que la empresa cuenta actualmente. Observación, entrevistas, reuniones, talleres, análisis de documentación y toma de datos son algunas de las herramientas que los consultores empresariales utilizan durante la fase de diagnóstico. ¿Qué herramientas utilizan los consultores empresariales durante la fase de diseño de plan de acción? Bien, pues aquí podemos agruparlas en 2 tipos de herramientas. El primero es la checklist, es decir, que en base a los resultados del diagnóstico, el cliente se encuentra en un nivel de madurez que se puede evaluar a través del uso de una checklist y que permite entender la distancia que separa la situación actual indeseada con la situación deseada de madurez en la gestión empresarial a la que la empresa y su equipo directivo
aspiran a alcanzar. Este grupo de herramientas, a la que he llamado checklist y cuyo exponente más conocido es el CMMI empresarial, un modelo de madurez de capacidad empresarial en distintos ámbitos, permite a los consultores establecer un marco objetivo entre la situación actual y la situación hipotética deseada. Otro grupo de herramientas que los consultores utilizan para diseñar el plan de acción es la toma de decisiones. Y estas decisiones se basan principalmente en dos estrategias. Estrategia 1, decisiones innovadoras, es decir, que la propuesta en el plan de acción no se corresponde con ningún dilema, con ninguna alternativa que se hubiera presentado anterior al diagnóstico. O, por otro lado, las decisiones en base a la elección de alternativas o dilemas en los cuales la empresa y su equipo directivo se encuentran antes de la presencia del consultor o equipos consultores. Por último, cuando hablamos de herramientas para la ejecución de planes de acción e iniciativas derivadas de una intervención en consultoría, estas herramientas son equivalentes a las herramientas de las que disponen los directores de proyecto en la gestión de proyectos empresarial. Estas herramientas podemos agruparlas en metodología de gestión de proyectos, como pueda ser PRINCE2 o el PMI o el PM2. Segundo lugar, metodologías de implementación de sistemas, como Agile, Scrum o Lean. Y por último, las metodologías de gestión de la calidad empresarial, como puedan ser la reglamentación ISO o TQM. Bien, hemos visto que cuando hablamos del proceso de consultoría empresarial, podemos simplificarlo en 3 pasos: diagnóstico, diseño del plan de acción y ejecución de este mismo plan de acción. Y que para cada uno de los pasos, los consultores empresariales disponen de herramientas que pueden utilizar para no improvisar. Pero bien, cuando pensamos en la consultoría empresarial, nos preguntamos, ¿para qué tipo de clientes se hace la consultoría empresarial? Bien, pues independientemente del tamaño de la empresa, del sector o de la ubicación geográfica, hay 3 perfiles cliente a los que la consultoría empresarial se dirige con motivaciones y con expectativas totalmente diferentes. En primer lugar, la consultoría empresarial se dirige a empresarios que son a su vez gerentes de sus propias empresas. En este caso, la consultoría empresarial viene a satisfacer un día a día del empresario, viene a satisfacer el ego del empresario y viene a satisfacer las necesidades o ambiciones patrimoniales del empresario. Con lo cual, el proceso de consultoría, el proceso comercial previo y la forma de trabajar junto con el empresario gerente será de una forma específica. Consultoría empresarial dedicada a empresarios gerentes en los que tienen el control, sus decisiones van a tener un impacto sobre su patrimonio, pero no solo, porque también su ego está en juego, sobre todo cuando hablamos de empresarios fundadores. En segundo lugar, como tipo de cliente tenemos los propietarios no gerentes de sus empresas. Propietarios no gerentes de las empresas pueden ser familias o grandes patrimonios representados por fondos y por profesionales. Y en este caso, en el que la consultoría se dirige a clientes que son propietarios pero no son gerentes, en este caso lo que está en juego es principalmente el patrimonio de estos individuos o de estos grupos, pero no está en juego ni su ego ni su día a día. En tercer lugar, como clientes de la consultoría empresarial, más allá de los empresarios propietarios y gerentes, como hemos dicho, de aquellos que son propietarios y no son gerentes, no están en el día a día de sus empresas o grupos, en tercer lugar tenemos a aquellos gerentes o directivos que no son
propietarios de las empresas que ellos dirigen. En este caso, todo lo que está en juego, que es mucho, no es su patrimonio, pero sí lo es su reputación profesional y el día a día y la relación que tienen con todos sus colaboradores internos y externos dentro y fuera de la empresa. Hemos visto pues que cuando hablamos de clientes de consultoría empresarial podemos dividirlo en tres grupos: propietarios no gerentes, gerentes no propietarios y propietarios y gerentes, la típica empresa familiar de primera, segunda o hasta tercera generación, donde los propietarios siguen estando en el día a día de sus empresas. Cuando pensamos en la propuesta de valor de la consultoría empresarial, podemos estructurarla en base a estas 5 preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Bien, esta forma de estructurar la propuesta de valor nos permite asegurarnos que no nos dejamos nada importante fuera. ¿Qué es lo que vamos a resolver con nuestra propuesta de valor de consultoría empresarial? Podemos plantear la resolución de problemas que ya existen o podemos plantear la anticipación a riesgos que se podrían materializar en problemas futuros. O en tercer lugar, cuando la empresa cliente no manifiesta grandes problemas o riesgos, podemos plantear el qué, la propuesta de valor, el qué vamos a resolver como un acompañamiento a esas ambiciones, a esos objetivos de mejora continua o mejora radical que la empresa y su equipo directivo quieren alcanzar. Cuando hablamos de qué queremos resolver, también tendremos que hablar del cuándo queremos resolver. Porque no olvidemos que uno de los factores más importantes de la consultoría empresarial, que acumula muchas experiencias de anteriores clientes en situaciones parecidas, una de las grandes ventajas y aportaciones no es alcanzar los objetivos con el cliente, sino alcanzarlos en menos tiempo, en una fracción del tiempo en la que el cliente por sí solo y sin ayuda podría conseguirlo. Es decir, que parte de la propuesta de valor no debe ser solo el qué vamos a alcanzar, sino también el cuándo vamos a hacerlo. En tercer lugar, debemos presentar el cómo, es decir, cuál es la metodología que vamos a utilizar para acompañar al empresario, a su empresa, desde la situación en la que se encuentran hasta la situación deseada. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Metodología. ¿Quién? Es decir, qué autoridad, qué competencias tienen las personas que van a formar parte de este equipo de consultoría o del consultor, en el caso de un consultor independiente, qué autoridad tienen para demostrar y generar confianza al empresario o al equipo directivo en la eficacia del acompañamiento. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y por qué? Y el por qué es quizás el más importante de todos, es el que va a determinar la iniciativa por parte del cliente a comenzar con el proceso de consultoría. El por qué viene determinado por un retorno en la inversión. Y cuando hablamos de la inversión, no solo es la inversión financiera, también es el esfuerzo, la energía y todos aquellos aspectos cualitativos y que se derivan de una fricción en el cambio entre dos estados, entre el estado actual y el estado futuro. Por otro lado, el por qué muchas veces no viene únicamente determinado por lo que se puede conseguir si se actúa, sino por lo que podría suceder en el caso de no actuar y no comenzar este proceso de consultoría y transformación. Con el qué, cuándo, cómo, quién y por qué, habremos reunido todos los elementos necesarios que tenemos que presentar en la propuesta de valor de nuestro servicio de consultoría. Bien, vamos a suponer que hemos entendido bien quién es nuestro cliente, es decir, si es propietario o gerente o las dos cosas, cuál es nuestra propuesta de valor y cómo presentarla. Ahora vamos a centrarnos en el proceso comercial
que ocurre desde que el cliente escucha hablar del consultor o la empresa consultora por primera vez hasta que decide finalmente iniciar ese proceso de consultoría acompañado por nosotros. En este proceso y propuesta comercial del servicio de consultoría que queramos presentar, la primera parte va a ser el contacto inicial entre el consultor y el cliente. Este contacto puede ser clasificado de tres formas diferentes. La primera, un contacto frío, también conocido como outbound en inglés, y es cuando el consultor o la empresa de consultoría toma la iniciativa en establecer esa primera comunicación, ese primer contacto con el posible cliente de quien desconocemos su situación actual, desconocemos su nivel de interés, desconocemos su percepción hacia la consultoría en general y hacia nosotros en particular. Este contacto frío, los gurús de las ventas hablan en mucho detalle. Segundo tipo de interacción es aquel contacto caliente. Es decir, que el consultor o la empresa de consultoría, a través de sus iniciativas de marketing, a través de sus canales disponibles, ha percibido el interés, ya sea por una visita a la página web o por la respuesta a una publicidad o por el interés en descargar algún tipo de lead magnet o contenido de valor. Deja los datos y a la vez presenta una pequeña muestra de interés relacionada con el tipo de servicios que ofrecemos. Bien, de nuevo, los gurús del marketing y las ventas hablan en mucho detalle de este primer contacto, tanto en frío o en caliente. Pero en el caso de la consultoría y en mi experiencia, se da en muchas situaciones un tercer tipo de primer contacto que, bueno, pues no sé si existe, pero yo lo llamo templado o tibio, y es aquel caso que no se encuentra ni en el frío ni en el caliente. Es decir, que a través generalmente de una tercera parte, de un contacto, de un referido, el consultor toma conocimiento de un cliente que podría estar en necesidad de sus servicios. El contacto no es frío porque viene de la mano de una tercera parte, pero tampoco es caliente porque no es el propio empresario o la propia empresa cliente quien ha tomado la iniciativa de contacto o de solicitar más información a la consultora. Una vez se ha establecido ese primer contacto y se produce esta primera sesión, la atención se debe centrar en el reto. Y el reto contiene tres áreas. La primera, la detección, comprensión del reto desde un punto de vista objetivo, analítico, frío. En segundo lugar, ¿qué vinculación tiene el reto con la motivación, los recursos y las competencias necesarias y disponibles que puede aportar el consultor o la empresa de consultoría? Y en tercer lugar, ¿qué parte de este reto se debe a factores internos y por lo tanto corregibles y qué parte del reto se debe a factores externos circunstanciales? Una vez hemos establecido ese primer contacto y hemos entendido el reto, es decir, cuál es el problema o la ambición en profundidad que este empresario o empresa quieren alcanzar, cuáles son las competencias necesarias y disponibles para alcanzar o resolver esa problemática, cuál es la motivación, cuáles son los recursos y de este reto cuánto pertenece a elementos que se pueden controlar y corregir y cuánto pertenece a elementos externos que por tanto son circunstanciales, incontrolables e impredecibles. Entraremos entonces en la fase de acuerdo contractual y en esta fase en la que se formaliza el interés mutuo por establecer esta colaboración, suelen surgir objeciones por parte del cliente que presenten las dudas
finales a formalizar el inicio de este proceso de consultoría. Algunas de las objeciones clásicas son pues, el riesgo al que este proceso se puede someter, o las garantías de que este proceso tenga éxito, o la duda quizás de si el colaborador o empresa colaboradora, consultora, son pertinente para este tipo de cliente y de problemática, o si, en definitiva, un acompañamiento externo es necesario o no es el propio empresario, la propia empresa, capaz de resolver los problemas por sí solos. Estas son algunas de las objeciones clásicas que se encuentran los consultores antes de iniciar, establecer un acuerdo formal sobre el inicio del proceso de consultoría. Por último, hay un aspecto que impacta directamente en el sector de la consultoría empresarial y es la influencia de la inteligencia artificial, de estas nuevas tecnologías y herramientas agrupadas dentro de lo que se conoce comúnmente como inteligencia artificial, aunque incluimos también otro tipo de herramientas como los software sin código para automatizaciones. Pero bueno, lo englobamos todo dentro de lo que es la inteligencia artificial, que nos permite optimizar, reducir, acelerar muchas de las tareas que históricamente han sido parte del trabajo del consultor. Entonces la pregunta es si con esta progresión de las nuevas herramientas de inteligencia artificial, la profesión del consultor va a ser relevante en absoluto. Bueno, pues hay que entender que dentro del acompañamiento que un consultor o una empresa consultora hace a un cliente, hay un aspecto que es inherentemente humano. El primero es la sensación de comunidad, la sensación de comprensión, la sensación de compartir una capacidad humana que es la intuición, que es muy difícil programar en algoritmos de inteligencia artificial. Por otro lado, la confianza que establece tener una persona que toma las decisiones contigo, eso de nuevo genera una expectativa de responsabilidad compartida que en muchos casos es necesaria para tomar decisiones arriesgadas o decisiones importantes en procesos de transformación empresarial. Por tanto, aunque desde un punto de vista técnico y puramente algorítmico haya herramientas de inteligencia artificial que permitan llegar a las mismas conclusiones y acompañar en la toma de decisiones al empresario o empresa cliente, es en muchos casos el acompañamiento humano de una persona que pueda compartir esa responsabilidad, que pueda compartir esa intuición y que pueda tener ese vínculo emocional, lo que muchas veces determina la importancia de la consultoría empresarial, como también ocurre en otras profesiones, como puedan ser los entrenadores de deportistas de élite, que no solo comparten un conocimiento técnico específico sobre las competencias que ponen a disposición del jugador o del equipo, sino que también comparten una emoción, un compromiso, una intuición y una responsabilidad en los objetivos definidos por el equipo deportivo o por el deportista de élite. Si tienes interés en conocer más sobre la consultoría empresarial o algún tema específico que forme parte del mundo de la consultoría empresarial, déjamelo en comentarios y estaré encantado de poder profundizar en ese tema. Soy Rafael Navarro, ingeniero empresarial.